te estaban explicando de qué se trata este espacio. Aquí nosotras analizamos las bases del judaísmo, o sea, conceptos judaicos. ¿En qué consiste? Todos sabemos que somos Yehudiot, que muy lindo todo, pero ¿cuál es la base de nuestra fe? ¿En qué debemos conocer? ¿Cuál es nuestra fe en realidad? ¿En qué tenemos fe? Entonces estamos ahora atravesando un tema bastante cabalístico, bastante profundo, que requiere de concentración para poder entenderlo, porque estamos hablando, como bien te dijo Nora, estuvimos viendo primero qué es la divinidad, después estuvimos viendo qué es la fe, emuná, qué es el bitajón, qué es, ¿sí? Es la seguridad en Dios, digamos, la confianza absoluta en Dios. Y después analizamos el tema de la Ashgaha Pratit, que es la supervisión divina, que es no simplemente la supervisión divina, sino personal, es decir, específica. Y todos estos temas nos llevaron, para poder comprender mejor las cosas, nos llevaron a cuál es la razón por la que fue creado el mundo, cuál es la razón por la que estamos aquí. Y estuvimos viendo la cita anterior, el martes pasado, estuvimos viendo algo muy interesante que nos hablaba del Olam Atou, de ese mundo del caos, como se llama, y qué es lo que sucedió y cómo está relacionado con nosotros, qué es lo que tiene que ver con nosotros. Lo vamos a ir viendo en detalle ahora. Si tienen alguna pregunta, diría, como no puedo, estoy bastante imposibilitada de, a ver, no, por ahí puedo, sí, cuando veo que quieren preguntar las puedo destildar. Pero vamos a ir viendo despacito el tema. Si quieren pueden escribir también. Y hoy vamos a dar de modo de, digamos, introducción en este específico tema, vamos a hablar también de quién es la persona, el sabio, que nos hizo entender estos conceptos que vamos a estudiar hoy. Hablamos de él un poquitito la semana pasada y vamos a repetir hoy algunas cosas y otras nuevas con respecto a su personalidad. Bueno, a ver. Si bien va a sonar como algo que no tiene nada que ver con el judaísmo, presten atención y esperen a que complete lo que quiero decir. Lo que nosotros vamos a ver ahora, como dijimos, son las chispas que cayeron del mundo del Tohu. ¿Se acuerdan del Tohu Babou? Esperen un minutito que esta señora, esperen que tengo que desactivar el audio. Bueno. ¿Me oyen bien? Bueno. El mundo ahora es como lo siguiente. El universo comenzó con una explosión. ¿Sí? Y nosotros estamos juntando los pedacitos, los fragmentos.
No confundan estas palabras con la famosa teoría del Big Bang, que eso contradice absolutamente lo que la Torá nos enseña de cómo fue el Bereishit. Pero sí hubo una explosión anterior. ¿Y cómo sucedió y cómo llegamos a ese conocimiento? Hubo un Yehudí que reflexionó profundamente en el concepto del Bereishit. ¿Cómo pudo haber tenido lugar la creación del mundo? Él entendía que algo tuvo que existir antes de este mundo que nosotros conocemos. Estamos hablando del Arizal, de Rabbi Shlomo, Rabbi Yitzhak Luria, Rabbi Yitzhak ben Shlomo, conocido como el Ari Akadosh, que significa, como dijimos la otra vez, Adoneinu Rabbi Yitzhak. Algunos dicen que quiere decir a Eloquí Rabbi Yitzhak, Eloquí Rabbi Yitzhak. Y algunos dicen que significa Ashkenazi Rabbi Yitzhak, porque su origen, si bien él nació en Jerusalén, su papá venía de una familia de Ashkenaz, que era Alemania. Su papá era primo de un gran sabio que vivió en Europa, que se llamó el Maharshal, que también se llamaba Shlomo. Se ve que se llamaban por el mismo abuelo. El Arizal nació en 1534 en Jerusalén y falleció en 1572 en la ciudad de Tzfat. El Arizal es esa persona que profundizó y profundizó hasta que llegó a esto que vamos a aprender ahora. Hay toda una historia de cómo fue el Brit Milá, del Ari Akadosh, que estuvo Eliyahu Hanabí, pero ahora no vamos a entrar en eso. El papá de el Ari Akadosh, Rabbi Shlomo, falleció joven cuando el Ari era chiquito, y su mamá, como contamos, se fue a vivir a Egipto porque ahí vivía su hermano, que era una persona muy influyente, se llamaba Mordejai Francis, una persona rica, y él le dio una educación de nivel académico muy importante a su sobrino, que tuvo los mejores maestros hasta que a los 15 años, salud, ya no había alguien que podía enseñarle. Cuando tenía 15 años se casó con su prima, la hija de su tío, y después pasó otros 6 años estudiando intensamente todo el tema de la Kabbalah, digamos. Y en esa época sucedió algo que fue un descubrimiento histórico, que fue que se encontraron los manuscritos de este libro tan especial que se llama el Zohar. El Zohar estuvo muchos años, no vamos a decir perdido, porque seguramente algunos Yehideis Gulá, como se dice, algunos de élite quizás seguramente lo tenían y lo estudiaban, pero no estaba al alcance de la gente. Lo estudiamos esto en los personajes de la historia, que había un gran cabalista en España, de León, el apellido, que fue él el que rescató estos manuscritos y así llegaron a difundirse y llegaron a manos del Ari. Él se dedicó 2 años profundamente solo
a estudiar el Zohar, se fue a vivir en soledad a las orillas del río Nilo, solo volvía a su casa para Shabbat, no hablaba prácticamente con nadie, estaba dedicado día y noche al estudio y a la profundización, y dicen que era visitado por el profeta Eliyahu y también por almas más antiguas y elevadas, inclusive por Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer el Grande, ¿sí? Rabbi Eliezer Ben Orkenus se refiere. Y después de esto, en el año 1570, recordemos que él fallece en el 72, recibe la orden divina de viajar a Israel, trasladarse allí a la ciudad de Tzfat. Y así lo hace. Cuando él llega a Tzfat, se une, ya había ahí un círculo de estudiantes de la Kabbalah, y su líder era Rabbi Moshe Cordovero, también conocido como el Ramak. El Ramak no pudo tener demasiada relación con el Arizal porque falleció al poco tiempo que el Ari llegó a Tzfat. Sin embargo, él ya dejó constancia que el Ari iba a ser su sucesor. Y realmente después del fallecimiento del Ramak, el Arizal se ve rodeado de todo un grupo de estudiantes de la Kabbalah. Y entre ellos, digamos, el que más vamos a nombrar es Rabbi Haim Vital, ¿sí? Que fue su alumno, digamos, más cercano, y es el que escribe, lleva a la pluma y a la, no sé, hoja no, o lo que fuera, al pergamino, todo lo que su maestro enseñó. Rabbi Haim Vital. Quienes visitaron el cementerio antiguo de Tzfat van a encontrar que está la tumba del Ramak, al lado está la tumba del Arizal, y ahí por ahí está también Rabbi Shlomo Alkabetz, el autor del Lejadodí, que también era alumno del Arizal, del Ramak y del Arizal. Y de Reb Haim Vital, creo que la tumba no está, si no me equivoco, no quiero decir algo que es incorrecto. Me parece que Reb Haim Vital fue asesinado por un árabe que le tenía mucha envidia, esa famosa historia de que lo enterró debajo de una higuera y la higuera empezó a dar frutos con sangre, o sea, era algo muy extraño, hasta que el jeque, que era el, no sé, el que mandaba ahí en Tzfat en ese momento, hizo una investigación y se descubrió el asesinato y este árabe fue castigado. Pero bueno, Reb Haim Vital escribió su libro Sha'ar HaAkdamot. En la introducción a esto escribe lo siguiente, y por eso se lo voy a leer textualmente en español, para que entendamos quién era el Arizal. Porque parece como que uno dice así, pero él va a describir a su maestro. Les pido que presten atención y dice así: el Ari rebosó de Torah. Era un gran experto en escritura, Mishnah, Talmud, Pilpul. Pilpul significa las discusiones del Talmud que van construyendo como si fuera un edificio de explicaciones. Midrash, Agadá,
que son las porciones no legales del Talmud, o sea, no están dentro del Talmud, pero se estudian. Maaseh Bereishit y Maaseh Merkabah, que son disciplinas esotéricas. Todo eso lo manejaba absolutamente. Era experto en el lenguaje de los árboles, el lenguaje de los pájaros y el habla de los malajim, de los ángeles. Podía leer, presten atención, podía leer rostros de la manera descrita en el Zohar. El Zohar trae cómo se leen los rostros. Nosotros vamos a leer el Zohar, no vamos a entender nada. Él sí. Podía discernir todo lo que cualquier individuo había hecho y podía ver lo que haría en el futuro. Eso era el Arizal. Es conocido que la gente no quería encontrarse con el Arizal en la calle, porque él, o se bajaban el sombrero, porque él de solo mirarles la frente les decía, vos sos un Gilgul, sos una, ¿cómo se dice esto? Una reencarnación de tal, y tu corrección es tal y tal. La gente tenía miedo, no quería encontrarse con él. Podía leer los pensamientos de las personas, a menudo incluso antes de que el pensamiento entrara en la mente, para que entendamos quién era el Arizal. Él conocía los eventos futuros y estaba al tanto de todo lo que sucedía aquí en la tierra y de lo que era decretado en el cielo. Con nación, quién había nacido anteriormente y quién estaba aquí por primera vez. O sea, él podía distinguir entre un alma nueva, vamos a decirlo, y un alma reciclada. ¿Se entiende? Podía mirar a una persona y decirle cómo estaba conectado con niveles espirituales superiores y su raíz original en Adán Arishon. El Ari podía leer cosas maravillosas sobre personas a la luz de la vela o en la llama de un fuego. Con sus ojos miró y pudo ver las almas de los tzadikim, tanto los que habían muerto recientemente como los que habían vivido en la antigüedad. Junto con y de estas almas difuntas, estudió los verdaderos misterios. Por el olor de una persona, pudo saber todo lo que había hecho. Esto también lo aprendió del Zohar. Era como si las respuestas a todos estos misterios permanecieran dormidas dentro de él, esperando ser activadas cuando lo deseara. No tuvo que aislarse para buscarlos. Todo esto, dice Rabbi Haim Vital, lo vimos con nuestros propios ojos. Estas no son cosas que escuchamos de otros. Estas eran cosas maravillosas que no se habían visto en la tierra desde la época de Rabbi Shimon Bar Yochai. Nada esto se logró a través de la magia. Dios no lo quisiera. Existe una fuerte prohibición contra estas artes. No vamos a pensar que Hasbe Shalom, el Arizal, utilizó algo impuro para todos estos conocimientos. En cambio, vino automáticamente como resultado de su santidad y ascetismo, después de muchos años de estudio, tanto en los textos cabalísticos antiguos como los más nuevos. Luego, incrementó su piedad, ascetismo, pureza y santidad hasta llegar a un nivel en el que Eliyahu, el profeta, constantemente se le revelaba, hablándole boca a boca, enseñándole estos secretos. Esta es la introducción de Rabbi Haim Vital, alumno del Arizal, explicando quién era su maestro. Y después él transcribió, porque de lo que escribió el Arizal
él personalmente hay muy poco y está incluido en los escritos de su maestro, el Ramak, Rabí Moshe Cordovero, como dijimos antes. Entonces, vemos la estatura de la persona que nos va ahora a explicar qué es esto del mundo del caos, que hubo una explosión, que se desprendieron fragmentos. Todo esto se trata, en realidad, de lo que él pudo visualizar en esos momentos de buscando entender cómo es el mundo y cómo funciona. Entendió que había una sabiduría especial y tenía que haber una explicación a lo que se refiere a este mundo. Rabbi Javi, no sabemos cómo lo descubrió, no sabemos exactamente cómo él llegó a esta conclusión, pero el mismo alumno, Rabbi Chaim Vital, dice que ningún Yelod Isha, que significa ninguna persona que nace de una mujer, significa, en hebreo sería lo que nosotros decimos en español, ningún ser humano limitado porque es un ser humano, podría haber llegado a una conclusión tan maravillosa por sí mismo. Evidentemente que esto le fue revelado por almas muy elevadas y él llega entonces al ver en el Bereishit. En el Bereishit, si ustedes se acuerdan, cuando empieza la Torá dice Be'aolam hayat tohu vavohu, y el mundo era un caos, era oscuridad y caos. Tohu vavohu significa un caos. Bejoshech al pnei tehom, dice, y había oscuridad en el mundo, arriba, sobre el agua, el tehom, la profundidad. Dice, Beruach Elokim merrajefet, perdón, dice, al pnei tehom. El espíritu divino estaba como volando, llamémoslo así, en este caos, podemos decir. Entonces, ¿a qué llega la conclusión? ¿A qué conclusión llega el Arizal? Que antes de la creación del universo, antes de la creación como nosotros la conocemos, en aquel momento que no había nada, hubo un mundo. Dios creó un mundo. Y ese mundo era un mundo en donde todo también era infinito. Nada tenía un límite. Cada cosa que había era ilimitada. Todas las características eran ilimitadas. La pasión, el amor, la gburá, ¿cómo se dice? La severidad. Todo era ilimitado. ¿Qué fue esto? Cuando el mundo ese se forma, llamémoslo así, los recipientes del mundo ese no pueden soportarlo. Y entonces, ¿qué sucede? Se rompe, explota. Y los fragmentos de este mundo, de ese mundo llamado el Olam HaTohu, el del caos, caen. ¿Dónde caen esos fragmentos? En esta creación que es a partir de Bereishit, y van pasando por la cadena de mundos que conocemos de acuerdo a lo que nos explica la parte más profunda de la Torá, que son Tzilut, Briá, Yetzirá, ¿sí? Asiá, que es este mundo más bajo. En los mundos, la parte más importante quedaron, la luz esa se fue quedando en esos mundos superiores espirituales. Los residuos de luz que quedaron en los fragmentos
estamos hablando, todos son conceptos aparentemente físicos, pero son todos cuestiones espirituales, solo que no podemos, para nosotros seres humanos finitos, no podemos hablar sino de cosas concretas para poder entender. Esos fragmentos con luz que queda pegada en ellos caen en este mundo. ¿Cuál es la palabra que le muestra al Arizal? ¿Cuál es? Merra-Jefet. Merra-Jefet, que significa como que flota. Merra-Jefet, él lo divide en dos. La mem del principio y la taf del final forman la palabra met. Met significa muerte o muerto. Significa que el mundo de Tou explota. ¿Y qué queda? Rapaj. Reish Pei Het. Reish Pei Het es 288. Esas son las 288 chispas divinas que caen a este mundo. ¿Sí? ¿Fue un error esto? Como preguntamos la vez pasada. ¿Es un caso de un error? Hashem se equivocó y dijo, uy, se me fue la mano con todo esto, destruí, ahora tengo que hacerlo más lindo. No, es como dijimos la vez pasada. Hoy lo calificaríamos de un caso de obsolencia programada. Así como algo queda obsoleto de manera programada, habíamos dado un ejemplo, por ejemplo, un alimento o un remedio que dice válido hasta cierta fecha. Después de esa fecha, obsoleto. Pero ya está programado, no es que, ay, mira, ¿cómo puede ser? Se me pudrió la lata esta. No, si te fijas, está vencida. Ya estaba anunciado de antes, ya era programado que esto va a pasar a no existir más. No como fue programado, como fue hecho. Bueno, esto es lo mismo con el Olam HaTohu. El Olam HaTohu no fue un error, estaba programado. Justamente esta es la parte más profunda y quizás más difícil de entender para nosotros. ¿Por qué? Porque solamente a través de esta explosión del Olam HaTohu y de estas chispas divinas que caen a este mundo, puede existir un mundo en donde hay una paradoja muy importante. ¿Cuál es? Un Dios infinito en un mundo finito. Y para que pueda esto existir era importante que sucediera esta explosión y esta caída. Como quiero repetir una frase de esto, que está muy buena y dice así. La primera dice así: el lugar en la mente de Dios donde su ilimitación se encuentra con su deseo de ser encontrado. Porque todo lo que Dios quiere es que lo encontremos, ¿verdad? El lugar donde Dios se encuentra cara a cara, ¿con quién? Con su propia paradoja. Su pasión por ser infinito dentro de un mundo finito. Esta es la paradoja. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Para qué estamos acá? Justamente por eso, porque Dios tuvo un deseo. Y el deseo de Dios fue hacer este mundo, ¿para qué? Para que seres finitos lo encuentren. Primero lo busquen. Porque en este mundo finito, como también explicamos ya varias veces, hay una posibilidad de pasarse toda una vida
y no darse cuenta de la presencia absoluta de Dios en el mundo. Solo aquel que quiera, de pronto puede haber milagros, ¿no? Que muy revelados, oh, es un milagro. Nosotros nos damos cuenta que en general todo es un milagro. ¿Qué no lo es? ¿Cuánto más nos damos cuenta cuando atravesamos una cosa difícil y después nos recuperamos y decimos, pero esto es un milagro? No nos damos cuenta que es un milagro abrir los ojos, caminar, ver, cada cosa. Todo es un milagro. Todo. No hay nada que no lo sea. Pero entonces, Dios hace las cosas para que nosotros, si no queremos, no lo notamos. A eso lo llamamos naturaleza. Como yo siempre le daba un ejemplo a las chicas, las más antiguas de los shiurim se van a acordar. Que sí, ¿qué pasa si estábamos dando la clase siempre en el primer piso? Entonces yo le decía, miren, yo termina la clase, en vez de irme por la puerta, abro la ventana, salto y caigo parada y sigo caminando. Entonces todas las chicas me decían, ¡oh, milagro, milagro! Eso va a ser la primera vez, la segunda vez. Ahora, la tercera vez, ¿qué van a decir? Ah, sí, esta loca de Miriam siempre sale por la ventana. ¿Por qué? Porque esto se hace como una cosa natural. Uno se acostumbra y no se da cuenta que está, porque si no tampoco sería imposible vivir. Porque si Dios no estaría oculto, ¿cómo viviríamos? En constante, no, estaríamos paralizados. Respiré, vi, comí, deglutí. ¿Cómo podemos vivir así? Es muy difícil. Y nosotros tenemos una misión para cumplir. Es por eso que Dios logró esa paradoja. En un mundo donde Él está, sin embargo, no está. Está y no está. Está, pero nosotros no lo notamos. A eso vamos. Entonces, ¿cuál es la única manera de hacer las paces con esa paradoja? Que estas almas investidas, que somos almas que somos parte de Dios mismo, investidas en un cuerpo limitado y finito, algunos venimos en extra large igual, no tan finito, pero de todas maneras, en este mundo también limitado, esas almas trabajan para reconstruir eso que explotó y que se destruyó. ¿Ah, sí? Claro, para eso estamos. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué? ¿Salimos con un detector de metales? ¿Salimos con un detector de chispas divinas? No. Los grandes tzadikim las tienen. ¿Vieron cómo hay un detector? ¿Vieron los tipos Sí. que a la tardecita van a la playa Sí. y van recorriendo la arena y encuentran anillos, cosas que la gente perdió? Bueno, los tzadikim vienen espiritualmente hablando, con un detector de chispas divinas. El que es un tzadik sabe dónde están las chispas que le tocan a él redimir. Y entonces la tarea de él es más simple, llamémoslo de alguna manera, sabe exactamente hacia dónde tiene que dirigirse y también sabe qué es lo que tiene que hacer. Gente más sencilla como nosotros no tenemos ese detector, pero los que tienen la inteligencia o de darse cuenta que un yehudí tiene que estudiar y conocer para saber cuál es su propósito, como todas ustedes, entonces ahí se entera de que tiene una misión. ¿Y cómo la puede hacer? ¿Cómo redimir esas chispas que se supone que están esperando que cada una de nosotras vaya y las redima? ¿Cómo hacemos si no tenemos el detector? Bueno, entonces justamente a través de vivir en este mundo material, no de irnos a vivir a una isla apartada, sino viviendo en este mundo material, aparentemente corrupto y con tantas cosas que nos parecen desagradables,
Sin embargo, este mundo es perfecto, porque Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. Es exactamente lo que Él quería que sea. ¿Para qué? Para que nosotras, a través de vivir en el mundo, encontremos esas chispas. ¿Cierto? Es la única manera. ¿Pero cómo? No, que vos decís que el mundo es perfecto. Digo, ciertos seres humanos lo hacen imperfecto. El mundo sigue siendo perfecto. Si vos vas a ver lo que realmente es como muy complicado, no quiere decir que yo lo sé. Ahora, hay un ejemplo muy interesante que nos va a dar a entender que incluso la maldad, que entendemos que la maldad es algo negativo, tiene algo de positivo. Está porque primero Dios quiere que esté y en realidad es algo muy elevado también, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, el Ari, cuando él se aparta y profundiza y se eleva a niveles espirituales increíbles, como vimos antes, logra tantos alcances espirituales. Sin embargo, es como si dijéramos que en el momento que llegó, él estuvo trepando la montaña más alta, espiritualmente hablando. Cuando llegó arriba, ¿de qué se enteró? Que el tesoro no está arriba, no está en los ángeles, no lo tienen las almas que están en los mundos elevados. ¿Dónde está el tesoro? Acá abajo, en este mundo bajo, porque ese fue el deseo de Hashem. O sea que cuando él llegó a lo más elevado, descubrió que la misión, el tesoro, ¿dónde está esa búsqueda de la perfección? En este mundo aparentemente imperfecto. No está a mano de los ángeles, no son los ángeles los que pueden redimir estas chispas. Ni siquiera lo pueden hacer las almas que están en los mundos superiores. Solo pueden hacerlo las almas que están investidas en un cuerpo físico con todas las limitaciones que esto significa. Ese es el secreto, esa es la paradoja. ¿Dónde ocultó Dios lo más preciado? En el lugar más bajo. Ese es el secreto. Esta manera de ver esto es llamado la escuela luriana. Es la que explica lo que es el Tzimtzum, que ya lo vamos a ver la próxima vez, el próximo concepto. Es decir, cómo Dios, alegóricamente hablando, se contrae para dar lugar a un mundo físico. Esto es la escuela luriana de pensamiento cabalístico luriano. Y hay algo muy interesante. El Arizal, y lo que él explicó, fue aceptado. Ningún gran sabio con algo tan revelador y diferente fue aceptado por todos los grandes sabios de su generación y generaciones posteriores con tanta celeridad y de manera absoluta. No hubo nadie que se levantó y dijo lo que dijo el Arizal, no es así. Todo lo contrario, a punto tal que muchas comunidades, por ejemplo, las comunidades sefaradim, al Arizal lo consideran en el nivel de un nabí, de un profeta. Las Keilot Ashkenaziot, que son de Hasidut, de Hasidim, todas sus costumbres son marcadas, y el Nusach, ¿cómo se dice el Nusach? Mira cómo me faltan las palabras. El rito a través del cual se reza, como ustedes pueden ver,
por ejemplo, los Sidurim de Chabad dice al pi nusahari, de acuerdo al rito del Arizal. Vemos como es absolutamente recibido lo que el Ari enseñó. Y más todavía, no solo por el pensamiento del Ari, no es solamente recibido por los judíos. Incluso podemos encontrar en filósofos que estudiaron esto y sin lugar a dudas podemos decir, miren, se los voy a leer para que entiendan, incluso hay evidencia que sugiere que la idea moderna de activismo social, ¿vieron? De pronto hay gente que está, saquemos la política y las cosas sucias de por medio. La gente que lucha por el Greenpeace, para que el planeta, los médicos sin fronteras, la gente que va a ayudar a los lugares pobres, sin intereses materiales, que lo hacen porque entienden que es importante el activismo social, ¿sí? Para mejorar nuestro mundo, se debe mucho al impacto de las enseñanzas del Arizal. Porque, ¿qué es lo que dice el Arizal? ¿Qué es esto? ¿Cómo rescatamos estas chispas divinas? Con buenas acciones. ¿Cómo se mejora el mundo? ¿Cómo se hace brillar al mundo? Simplemente no tenés que ir con el detector de cosas y decir, acá hay una chispa divina. ¿Y qué haces? ¿Cómo la elevas? ¿Qué tenés que decir? ¿Tenés que hacer un cálculo matemático? ¿Qué hay que hacer? Simplemente hacer lo que un judío debe hacer. Si vas a comer algo, fíjate que sea kasher. Si lo vas a comer, decir la brajá. Y recordar que es Dios el que te da todo. Si estás trabajando en tu negocio, no cobrar de más. Devolver el precio, devolver el vuelto correcto y no quedarte con lo que no es tuyo. Cuando vas a hablar algo, decir la verdad y no mentir. Cuando te escuchaste un chisme y tenés ganas de levantar el teléfono y hoy ya ni eso existe. Escribirlo en el WhatsApp del grupo tuyo y contar, no saben la última que escuché. Decir, no, la Shonara no. De esa manera elevamos esas chispas, las redimimos. Cuando una mujer judía enciende las velas de Shabbat en el horario correspondiente recitando la bendición, sabiendo que le está dando la bienvenida al día sagrado. Cuando un judío reza, cuando un judío pone plata en tzedaká, está redimiendo las chispas divinas que están en su lugar donde Dios lo asignó. Como dijimos la vez pasada, nadie elige nacer ni dónde nacer. Los pasos nuestros están marcados, pero lo que no está marcado, permiso. Lo que no está marcado, lo que es libre albedrío, es lo que vamos a elegir hacer con respecto al bien y al mal. Eso, ahí estás solo. Ahí sos vos el que elige. Ese es el verdadero libre albedrío. Todo lo otro, ¿vos creés que cuando vas a comprar zapatos, elegís los zapatos? No, siempre hay variables. Este te quedó más cómodo, el otro te quedó más duro, este costaba muy caro y no lo podías pagar, este lo compraste porque te daban cuotas. Hay muchas variables que te ayudan a elegir. Pero cuando hay que elegir entre hago el bien o no lo hago, no hay nadie que te esté empujando. Nadie te está diciendo hacelo. Sos vos el que elige. Y entonces, de esa manera el Ari nos abre un portón especial para que podamos ver una ventana realmente cuál es toda esta cosa, ¿no? Vamos a dejar acá
Y la próxima vamos a hablar un poquitito más del tema de la maldad y esto, para aclararlo. Buenísimo el tema de Y bueno, en la misma época que Maimónides y la no, el Maimónides es anterior, bastante anterior. El Maimónides vivió, Era 1500 también. no, el Maimónides en el 1000, ¿entendés? A ver, un minutito. A ver si abre ahora. Ah, sí, ahora sí. ¿Acá? No, acá no. Tienen que estar en cada día. En Aluas está el horario. Hasta ahora ya cada uno. Bueno, si quieren ya se pueden sacar el audio. Miriam, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, Clara, claro, Clara. ¿Hay algún significado especial en que todo lo que sea de Larissa Lensuat esté de color azul celeste, su tumba? Sí, bueno, es algo que trae, dice, el Shil, todo. las tumbas están pintadas de celeste. Sí, todo azul. Dicen que no solo de Larissa, dicen que el celeste, hay varias versiones. Dicen que Tzfat es la puerta al cielo. Y por eso, en general, las casas, vas a ver también que tiene las paredes de la parte antigua pintadas de celeste, etcétera, etcétera. También las tumbas en el cementerio antiguo, algunas están pintadas de celeste, que dicen que son las que son de los tzadikim. Y te voy a decir una versión más simplista. Dicen que el celeste es un color que espanta a las moscas. Y entonces por eso... No, el mar, no, pero las moscas. Entonces dice que por eso pintaban de celeste también. Yo me quedo con que es la puerta del cielo. Algo muy interesante que también dicen con respecto a Larissa, la mayoría de las tumbas muy antiguas que hoy se visitan, sobre todo en el norte de Israel, la tumba de Rabbi Akiva, la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, la de Rabbi Shimon Bar Yochai no estoy segura, de Rabbi Meir Balanés, la de... Que la de Shimon Bar Yochai no está azul. No, por eso. Quiero decir que muchas de esas tumbas que nosotros hoy visitamos con tanta seguridad fueron redescubiertas por el Arizal. Estaban perdidas con tantos años que habían pasado, tanta destrucción, tantas invasiones, tanta maldad contra los judíos. Muchas tumbas fueron destruidas. Y el Arizal, que como él conocía, como dice ahí, quién vivió, quién estuvo, podía dialogar con las almas, él decía, por ejemplo, acá está Bnayau ben Yoyada. Entonces ahí reconstruyeron la tumba. Acá está Rabbi Akiva, y entonces reconstruyeron la tumba. Y así con muchos de los sabios que hoy nosotros vamos y pensamos que siempre se supo. Hubo una época en que muchos estaban perdidos y los recuperó el Arizal. Ahora piensen otra cosa muy fuerte. Todo lo que se dice del Arizal, todo lo que él enseñó y reveló, y solamente uno cuando va a Tzfat, caminás por las callecitas, te parece que te vas a encontrar al Arizal en cualquier esquina, ¿verdad? El Arizal le imprimió a Tzfat una mística. La ciudad de los cabalistas, y esto lo hacemos por el Arizal. 2 años nada más vivió el Arizal en Tzfat, para que entendamos la grandeza de su alma, ¿no? Así que bueno, chicas, un beso grande.